Bueno, vamos a continuar en Lucas. Ha sido de verdad muy, muy reconfortante, Lucas. Y bueno, creo que vale mucho la pena recordar un par de cosas para comprender el contexto de lo que nos toca el día de hoy. Estamos en el capítulo 6. Vamos a comenzar el sermón que es conocido como el Sermón del Llano. Es muy similar al Sermón del Monte, pero en realidad lo más probable es que este es otro momento y otro lugar en el que se dio este mensaje. Pero bueno, recordemos un par de cosas, recordamos algunas cosas importantes, oramos y comenzamos el capítulo 6. Bueno, recuerda que Lucas es el tomo número 1 de 2 tomos. Tenemos Lucas y Hechos. Y en Lucas estamos aprendiendo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos, que sería lo que estuvimos viendo en la sobremesa, por ahí si recuerdas la sobremesa, aprendimos en Hechos lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio de sus discípulos, pero simplemente para que tengas ese contexto ahí presente. Así que Lucas nos narra la historia de Jesús y nos dice que Él puso en orden todas las cosas, mostrando que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por eso el capítulo 1 y 2 nos narra pues la historia de Jesús. Pero nos narra la historia de Jesús acompañada de la historia de Juan el Bautista. Entonces esas dos historias están ahí en paralelo. Vemos por un lado cómo Elizabeth y su esposo Zacarías tienen a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y luego María, por obra del Espíritu Santo, tiene a Jesús. Capítulo 3 al capítulo 9 es justo donde estamos ahora. Entonces, capítulo 1 y 2 es la introducción y la historia de estos dos nacimientos. Y capítulo 3 al capítulo 9, toda esa sección tiene un tema. Después de presentar las historias del nacimiento de Jesús, Lucas nos presenta su ministerio público en una región, en la región de Galilea. Y estos capítulos son muy importantes en todo el Evangelio, porque es aquí donde vemos a Jesús comenzando públicamente su misión. De hecho, la misión de Jesús comienza con una declaración de su misión. Es el capítulo 4 de Lucas. Es un capítulo sumamente vital para comprender este evangelio. Este es el capítulo donde Jesús hace una declaración. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es el propósito de su nacimiento? Bueno, Jesús en la sinagoga de Nazaret toma el rollo de Isaías, lo abre y lee cierto texto de este libro en el que dice que el Espíritu del Señor ha ungido al Mesías y lo ha enviado a pregonar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los que están cautivos, a anunciar el año agradable del Señor. Y después de leer estas palabras acerca del Mesías, Jesús enfrente de todos en la sinagoga les dice: estas palabras se han cumplido el día de hoy frente a ustedes. Jesús está declarando cuál es su misión y quién es Él. Él es el Mesías y el Mesías tiene una misión: predicar las buenas noticias del reino a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a los que necesitan libertad. Ahí está el capítulo 4. Te recomiendo mucho que en algún momento en la semana le eches un vistazo llegando a casa, solo para que tengas en cuenta que todos estos capítulos del 4 al 9 parten de esta declaración de misión. ¿Okay? Jesús anuncia el propósito de su misión, una misión dada por el Padre. Como el Salvador, Él ha nacido con el propósito de sanar a los rotos de corazón, de liberar a los cautivos, de traer salvación. Así se describe su misión, trayendo salvación. Y por eso en las historias que siguen, en este ministerio público en Galilea, vemos a Jesús cumpliendo esta labor de dos maneras. Una, enseñando, y dos, sanando a las personas. De hecho, la semana pasada lo último que vimos fue a Jesús atendiendo a una multitud, enseñándoles y sanándoles. Bueno, ¿quiénes son estos rotos de corazón y estos pobres?
En estos capítulos del 4 al 9, e incluso más adelante, vemos a Jesús sanando, por ejemplo, a un leproso, a una mujer enferma durante muchos años de flujo de sangre, a una persona ceremonialmente impura, a un recaudador de impuestos llamándolo a ser su discípulo, a una mujer prostituta a quien le da perdón y gracia. ¿Quiénes son todos estos? Son los pobres del Evangelio de Lucas. Verás, el pobre en Lucas no se refiere simplemente al que tiene un problema de escasez o un problema económico. El pobre es aquel que es marginado, aquel que por alguna circunstancia, ya sea por pecado, por pobreza puede ser, por alguna situación, ha sido marginado. Es, por decirlo así, un cero a la izquierda en su sociedad. Y a estos Jesús está transformando sus vidas, está revirtiendo su condición. Esta prostituta y este recaudador de impuestos, excluidos de la comunidad por su estilo de vida, son llamados al perdón y a formar parte de la familia de Dios. Este leproso y también esta mujer de flujo de sangre que por su condición física están fuera de la comunidad, marginados, recibe la limpieza completa de su cuerpo y la sanidad. Jesús está transformando la vida de estas personas por las que en su cultura nadie daba, por decirlo, perdón, lo voy a expresar así, pero para que se entienda, nadie daba un peso por ellas. Ahora, Mateo era rico, ¿ok? Era recaudador de impuestos. Entonces, no se refiere a pobre en este sentido de escasez económica, aunque podría haber pobres a quienes Jesús aborda, sino habla de aquellos que están, como dice Lucas 4, en tinieblas, rotos de corazón, necesitados de salvación. A estos está atendiendo Jesús. Y eso va a ponerlo en choque con las autoridades, porque a los ojos de los líderes religiosos Jesús está acercándose a la gente equivocada. ¿Cómo se atreve a Jesús a llamar a estos pecadores a ser parte de su reino? Bueno, veremos el día de hoy que el reino de Dios es un reino completamente al revés. En este mundo exaltamos a los poderosos, a los influyentes, a los que se sienten saciados, pero en el reino de Dios los más importantes son los que son como nadie. Los que reconocen su condición y son pobres, no solamente en un sentido físico, sino espiritual. Los que están rotos. A estos está llamando Jesús. De hecho, la semana pasada, dice el verso 17, vamos a retomar desde ahí, que descendió Jesús después de elegir a los discípulos, que van a ser sus apóstoles, especialmente los 12. Dice el verso 17 del capítulo 6, que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y más allá. Dice de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, ¿ok? A oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahí está Jesús, llevando las buenas noticias, enseñándoles, sanando sus dolencias a estos que están atormentados y rotos, aquellos que son excluidos, como los habitantes de Tiro y de Sidón, que probablemente está hablando de extranjeros, que no son judíos y que no serían bien vistos por los judíos. Y sin embargo Jesús está atendiéndolos, mostrando compasión, la misericordia de Dios hacia ellos. Entonces, ¿qué les enseñaba Jesús? Pues eso se entiende mejor después de orar. ¿Les parece si oramos y revisamos el pasaje? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para poder revisar este capítulo 6 de Lucas, esta sección, Señor, y que tú nos des entendimiento, abras nuestros ojos y nuestros oídos para
ver y comprender, Señor, tu palabra. Transforma nuestras vidas, confronta nuestras maneras equivocadas de vivir. Redargúyenos, Señor, y enséñanos a vivir para ti. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Ok, ese es el contexto del sermón del llano. Entonces leímos en el verso 17, ¿no?, que Jesús desciende con los apóstoles, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud de gente en un llano. Ese es el escenario y la audiencia. Por eso a este sermón que vamos a leer se le conoce como el sermón del llano. Y a lo mejor dices, bueno, Alex, yo he oído del sermón del monte, pero no del sermón de la llanura. Bueno, este es el sermón de la llanura y ahorita vamos a ver por qué es similar y distinto al sermón del monte. Pero ¿quién es el público? Bueno, el público es los apóstoles, los discípulos, es una multitud, y también la multitud de enfermos y dolientes que ahora han sido sanados y que están escuchando a Jesús. En el verso 20 nos dice específicamente a quién se enfoca con su mensaje Jesús. Dice el verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Entonces tenemos tres grupos aquí: apóstoles, discípulos, multitud. ¿Ok? ¿A quién se está dirigiendo Jesús? A los discípulos, aquellos que han decidido seguir a Jesús. ¿Ok? Evidentemente los apóstoles eran discípulos, pero en esta sección se está haciendo una distinción entre aquellos 12 llamados con una misión especial y estos discípulos que también habían decidido seguir a Jesús. Ellos están escuchando el sermón de Jesús. Pero cuando termina el sermón, en el capítulo 7, en el verso número 1, dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Entonces, Jesús está dirigiendo a los discípulos, pero ¿quiénes están escuchando? Todos, los apóstoles, los discípulos y la multitud. Lo que quiero decir con esto es que este mensaje que vamos a leer es para discípulos. Es un llamado a aquellos que han creído que Jesús es el Señor, que han decidido ser discípulos. Pero también es un mensaje con la posibilidad de que haya quienes en su corazón reconozcan quién es Jesús y decidan ser discípulos y seguirle. Ahí está la audiencia. Ahora el escenario, este lugar es un llano o una llanura. El sermón del monte, nos dice el Evangelio de Mateo, que se dio en un lugar específico, en una región. Probablemente Mateo quiere enfatizar que este sermón se dio en una colina, en ese lugar, porque Mateo está presentando a Jesús como un nuevo y mejor Moisés. Y así como Moisés de la montaña recibió los mandamientos, aquí tenemos a Jesús en una montaña, por decirlo así, dando una visión fresca a los mandamientos de Dios. Pero aquí Lucas nos menciona que es un llano. ¿Es el mismo lugar? Probablemente es otro lugar. Verás, Jesús es un maestro itinerante. Y Jesús no enseñó una sola vez el sermón del monte. Recuerda que en este tiempo no puedes meterte a YouTube y poner sermón del monte y repetir lo que dijo Jesús. Nadie lo está grabando para YouTube. ¿Okay? No hay quienes capturan en vivo el mensaje, lo anotan y entonces queda registrado. Los maestros en la época de Jesús repetían mucho sus mensajes porque eso ayudaba a la gente a poder memorizarlos y guardarlos en su corazón. Así que no es una única vez que Jesús enseñó el sermón del monte, lo enseñó en varias ocasiones. Así que este es otro lugar, este es un llano. Y quizás Lucas quiere enfatizar que es un llano. Esto es algo, quizás simplemente es algo lindo que observan algunos comentaristas. No necesariamente quiere decir que esto es así, pero es algo lindo. Si el sermón del monte subraya el hecho de que Jesús es más grande que Moisés, porque Él es el que dice en el sermón del monte, ustedes oyeron esto de la ley, pero yo les digo esto. Aquí en el sermón del llano es como si Jesús va al lugar donde están las personas.
a su lugar de quebranto y dolor, donde están los pobres, ¿ok? Los marginados, donde nadie más va, a ese grupo de personas que nadie quiere. Jesús desciende con los apóstoles a ellos, acercándoles, dándoles la invitación a formar parte del reino. Pudiera ser que eso es lo que Lucas quiere enfatizar. Pero también quisiera señalar una cosa más. ¿Por qué razón Jesús predicaría este sermón del monte en varias ocasiones? Porque el sermón del monte o del llano es el corazón del mensaje de Jesús. Aquí tenemos un resumen. En realidad Lucas es una versión más resumida que lo que tenemos en Mateo. Pero es el mensaje de Jesús. ¿Sabes? Creo que muchas veces cuando escuchamos el Evangelio pensamos inmediatamente en dos hechos: la muerte de Jesús y su resurrección. Y por supuesto, no quiero que alguien se confunda. Eso es el Evangelio, que a través de la muerte y resurrección de Jesús tenemos perdón de pecados y reconciliación con Dios. ¿Okay? Pero nos olvidamos que el Evangelio no es solamente la muerte y resurrección de Jesús. También el Evangelio es su vida y su mensaje. ¿Ok? Entonces, pensamos Evangelio, simplemente los hechos de la muerte y resurrección de Jesús, y se nos olvida que en realidad lo que estamos leyendo es el Evangelio de Jesús. ¿Ok? A través de la perspectiva de Lucas, o de Mateo, o de Marcos, o de Juan. De hecho, no tenemos 4 evangelios. Tenemos un evangelio, pero con 4 perspectivas diferentes. Y es así como lo entendían desde un principio los primeros cristianos. Por eso tenemos el evangelio según Lucas, su perspectiva. El evangelio según Mateo, el evangelio según Juan. Y en cada uno de ellos se enfatiza algo distinto de Jesús. Así que tenemos frente a nosotros el evangelio. Lo que vamos a leer es, este es el evangelio del reino. Este es el mensaje de Jesús. Y que involucra, por supuesto, su muerte y su resurrección. Pero este es el evangelio. Y es importante que como discípulos, ¿ok?, recordemos que esto es el evangelio. Lo que vamos a leer son las buenas noticias del reino de Dios que confrontan nuestros reinos humanos egoístas y orgullosos y nos enseñan lo que realmente valora Dios frente a lo que valoran los hombres. ¿Okay? Este es el reino. Jesús anunció y llevó el reino de Dios a través de sus sanidades y de su mensaje. Esto es lo que enseñaba Jesús. Vamos a ver qué enseñaba a la multitud. Hoy solo vamos a ver la sección de las bienaventuranzas. Vamos a leerlo completo, del verso 20 al verso número 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto es el título del Mesías, un título que usó Jesús para hablar de él. Dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno,
tenemos una imagen que vamos a proyectar, si me ayudan los de multimedia, está ahí. Creo que nos ayuda muchísimo entender que estas bienaventuranzas están en una estructura poética, están en paralelo, ¿ok? Si te das cuenta son 4 y tenemos bienaventurados los pobres y ay de los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre y ay de los que están saciados. Bienaventurados los que lloran, ay de los que ríen. ¿Okay? Bienaventurados los que sufren persecución por causa de Jesús, porque así hicieron con los profetas. Y ay de los que hablan bien de ellos, porque así hicieron con los falsos profetas. ¿Okay? Tenemos esa simetría entre las bienaventuranzas y los ayes. ¿Okay? Entonces, toma nota de eso. Creo que te va a ayudar a tenerlo ahí visualmente. De hecho, lo vamos a ver en pares el día de hoy, porque esa es la manera, la estructura que le da Jesús. Esa es la idea, que lo veamos en pares. Bueno, algunas cosas que creo que serían importantes de profundizando en estas bienaventuranzas y estos ayes. Jesús utiliza un contraste, 2 caminos, bendición y maldición. ¿Okay? ¿A qué nos recuerda ese tipo de contraste entre 2 caminos? Pues hay varios pasajes del Antiguo Testamento a los cuales podría estar Jesús haciendo alusión y utilizándolos como un contexto. La mayoría de comentaristas creen que Jesús está en este sermón del llano haciendo eco de una historia en Deuteronomio. ¿Okay? Sabes, los autores bíblicos constantemente se están citando unos a otros, y Jesús todo el tiempo hace referencia a la historia del Antiguo Testamento, porque él dijo que él venía a cumplir la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es esa historia? Bueno, la nación de Israel, llamada a ser parte de la familia especial de Dios, como un instrumento para rescatar al mundo, se la pasó en el desierto quejándose de Dios, dándole la espalda a Dios, no confiando en Dios, hasta que Dios determinó que la primera generación iba a quedarse postrada en el desierto, no iba a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos. Y es así como en Deuteronomio, el cual es realmente un discurso muy largo de Moisés que se da en un solo día, es el discurso de Moisés a esa nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Y por eso es un discurso fuerte en donde básicamente todo el tiempo Moisés les dice: no sean como sus papás, no sean cabezones como sus papás y faltos de corazón y torpes para entender las cosas de Dios. No sean como sus papás. Eso lo hace Moisés todo el tiempo. Bueno, en uno de esos capítulos Moisés les dice, el Señor a través de Moisés: he puesto la bendición frente a ti y he puesto la maldición frente a ti. Si tú me obedeces, vas a experimentar estas bendiciones. Si tú, como tus papás y tus abuelos, me das la espalda y te llenas de corrupción e injusticia, entonces vas a experimentar estas maldiciones. Pero yo no quiero eso para ti, por eso he puesto la bendición y la maldición frente a ti. Escoge la vida, escoge la bendición. Y posiblemente Jesús está haciendo eso mismo en este momento, está haciendo algo tan radicalmente importante y, déjame ponerlo, incluso más que lo que sucedió en ese momento con Moisés. Está poniendo frente a la multitud. ¿Okay? Aquí hay 2 caminos que puedes elegir. El reino de Dios se ve así. Y el reino de los hombres se ve de esta otra manera. Hay bienaventuranzas que proceden de caminar en este reino. Y hay juicio y maldición y ruina si caminas de esta otra manera. Ahora, claro, en Deuteronomio la bendición y la maldición era contingente a la obediencia del pueblo. En el Sermón del Llano no se hace eco de ello, pero en el Sermón del Llano más bien Jesús está diciendo: esta es una descripción del reino de Dios. Así se ve el reino de Dios. Está compuesto por personas que son pobres, que lloran, que tienen hambre y que son perseguidos. Y así se ve el reino de este mundo.
por gente que ríe, que está saciada, que no tiene necesidad, que persigue a los que confían en Dios y que son ricos. Eso es lo que está haciendo Jesús. Hay una bendición de pertenecer a su reino y hay una maldición y una condenación para los que caminan de esta manera. Así que te das cuenta por qué lo que está haciendo Jesús es dar el manifiesto del reino de Dios. Así se ve el reino de Dios, así se ve como Dios reina sobre un grupo de personas así. Entonces, creo que esa es una de las cosas que podemos subrayar. Una segunda cosa que creo que es importante subrayar es que Jesús está aquí al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, predicando acerca de la verdad y el peligro de elegir mi propio camino que me lleva a la autodestrucción. A veces decimos, no, es que en el Antiguo Testamento no me gusta leer porque pura condenación y juicio. A mí los evangelios me encantan porque Jesús es tan lindo y... Bueno, ¿sabías que Jesús habló más del infierno y la condenación que de lo que se habla en el Antiguo Testamento? Y aquí hay uno de esos pasajes donde ves a Jesús afirmando y diciendo, ay de... Hay un juicio y hay una condenación que se profiere sobre aquellos que viven de esta manera. Entonces sí, por supuesto que Jesús es amor. Y Jesús va a ir a la cruz para que nadie se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Pero Jesús está predicando con la verdad. Hay un camino, dice Proverbios, que lleva a la muerte. Y hay un camino que es el que conduce a la vida. Es una segunda cosa que podemos observar aquí. Y una tercera cosa es que como en esta imagen que tenemos en el centro, vemos cómo hay una reversión de la condición de las personas, como hace ratito decíamos del leproso y también de Mateo. Hay una reversión. Aquellos que ríen, ¿cómo será su futuro? Se lamentarán y llorarán. Habrá un cambio en su condición. Y aquellos que lamentan y lloran, ¿cómo será su futuro? Se revertirá su condición y podrán tener gozo. Eso es muy interesante, esta reversión, porque Lucas ya ha mostrado ese mensaje anteriormente. Por ejemplo, María, en su Magnificat, el Magnificat de María, es una oración que hace cuando reconoce que es un instrumento y simplemente una sierva por el privilegio que tiene de que el Mesías nacerá de ella. Y reconoce su bajeza y su necesidad de Dios. Ella hace esta oración en este contexto. Dice sobre el Señor: hizo proezas con su brazo. Esto es Lucas 1, pero no se preocupen, no vayan para allá, solo lo voy a leer. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Entonces, el evangelio del reino y el anuncio del Salvador, con su salvación, hay un camino de vida que cambia la condición de aquellos hambrientos, dolidos, quebrantados y pobres a la bendición. Y aquellos que ríen, que gozan, que no tienen hambre ni necesidad, ni necesitan a Dios, pero no quieren saber de Jesús y rechazan el evangelio, también habrá un cambio en su condición. Será una de humillación. El propio Jesús, en su declaración de misión en Lucas 4, él dijo eso: buenas noticias a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Un cambio de situación para aquellos que están en esta condición de humillación serán exaltados, y los que se han exaltado a sí mismos serán humillados. Eso es parte integral del mensaje de las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios. Que Dios salva y rescata, pero también el evangelio endurece a aquellos que no quieren
nada de Dios. Déjame ponerlo así. El mismo sol que puede derretir la cera es el mismo sol que puede endurecer el barro. Las buenas noticias del Evangelio son salvación para los que creen, pero es locura para los que se pierden. Y eso es justo lo que está sucediendo con estas bienaventuranzas y estos ayes. Entonces, ¿qué significa ser un bienaventurado aquí? La palabra bienaventurado es como decir súper mega bendecido. ¿Okay? 3 veces bendecido, sumamente bendito. Esa es la palabra bienaventurado. Ahora dice Jesús, ¿quiénes son bienaventurados? Bueno, número 1, los pobres. Dice ahí, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Recuerda que ya definimos que los pobres aquí no se refiere específicamente a alguien que tiene carencias económicas, aunque dentro de los pobres puede incluirse aquellos que tienen carencias económicas, porque regularmente son los que están sensibles y reconocen su condición. Pero no está hablando de ese tipo de pobreza, sino pobreza del corazón, porque alguien puede ser pobre y ser orgulloso y no dar su corazón, no rendirlo a Jesús. Pero usualmente los que no tienen necesidad no buscan de Dios. Recuerdo en una ocasión cuando fue el temblor, me parece que 2017, 2019, no recuerdo muy bien la fecha, la bloqueé. Pero fue el temblor, ¿recuerdas que trajo varios edificios y condominios con fracturas y eso? Recuerdo que fuimos al hospital. Íbamos al hospital y al lado estaban recaudando como víveres y aguas y fuimos con pancartas que decían necesitas oración. Y la gente que estaba ahí ayudando nos miraba con cara de qué pérdida de tiempo. Mejor deberían ponerse a hacer algo útil en lugar de andar ahí orando y hablando de Dios. Íbamos con ellos tratando de ayudarles, de proveer ayuda espiritual. Claro, estamos convencidos que también la ayuda física es necesaria, pero hay una ayuda espiritual que es una prioridad. Y nos rechazaron en ese sentido. Íbamos hacia ellos, pero a un lado estaba el hospital, un hospital infantil. Y aunque no fuimos primero ahí, se nos acercaba la gente de ahí diciendo, por favor, te suplico que ores por mi hijo. Necesito que ores por mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando alguien está en necesidad, es más sensible a escuchar el mensaje. Alguien que no cree que tiene una necesidad. Y sí, hay pobres que no creen que tienen necesidad. Hay mucho orgullo en su corazón. Pero entonces no es pobreza en ese sentido. Aquí pobreza está hablando de una situación también espiritual. Aquellos que están rotos, que reconocen su condición, que reconocen su necesidad espiritual. Aquellos que reconocen que están oprimidos por su pecado. Son aquellos a quienes Jesús les dice, como gente como ustedes, son bienvenidos al reino. Gente como ustedes, para ustedes es el reino. Claro, ¿a qué se refiere con los pobres? Con los que han reconocido su condición, ¿okay? Los que reconocen su necesidad espiritual, los que están rotos y quebrantados. Jesús dice, bienvenidos, puertas abiertas para ustedes es el reino. Es el mundo al revés, ¿verdad? Un mundo que valora la influencia, el poder. Y Jesús lo que está diciendo es, todos aquellos que son un cero a la izquierda y que nadie considera valiosos, vengan al reino, puertas abiertas para ustedes. Pero dice, ay de los ricos. Dice Alex, yo no quiero ser rico, yo nomás quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. No, esa es una canción, ¿verdad? Yo no quiero ser rico. Bueno, ¿a qué se refiere aquí con rico? Bueno, aquí habla no del que tiene riquezas meramente, sino de aquel que confía en las riquezas, que su esperanza, su confianza, su seguridad
Su identidad está en el poder, la influencia. Aquí rico, así como el pobre no es simplemente el que no tiene dinero, aquí el rico no solamente es tener dinero, sino aquel que valora y estima como lo más importante la influencia, el poder, el estar por encima de los demás. Y a estos Jesús les dice, ay de ustedes, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque estos ricos, dice Jesús, ay de ustedes, porque seréis, dice, perdónenme, el verso 24, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, nota esto. Este es el único ay y la única bienaventuranza que está en presente. Bienaventurados ustedes los pobres, de ustedes es el reino, hoy. Ay de ustedes los ricos, ya hoy tienen su consuelo. Eso es todo lo que tendrán. Todos los demás, bienaventuranzas y ayes, miran hacia el futuro. ¿Okay? Al final les digo porque eso es muy importante. Pero estos son los únicos que están en presente. Así que el rico habla de eso, del poderoso, del arrogante, del que tiene su seguridad en Dios, del orgulloso, del que cree que no necesita a Dios, que Él es autosuficiente. A este Jesús dice, ay de ti. Ya tienes en este mundo tu consuelo. Creo que podríamos pensar en un ejemplo que Jesús dará más adelante de esta bienaventuranza y este ay. Creo que hay un eco más adelante con rico y el Lázaro. La historia del rico y Lázaro. Tenemos a Lázaro, un hombre que es un marginado, ¿verdad? Que está ahí pidiendo limosna, herido, marginado porque nadie lo considera, ¿ok? Está abandonado. Los perros lamen sus llagas, sus llagas. Está ahí ignorado completamente por los demás, no por Dios, ignorado por los demás. Este hombre ha tocado fondo, está ahí. Los perros lamen sus llagas. Y está Lázaro en esa condición, pero está el rico, poderoso, influyente, autosuficiente, arrogante. Pero ambos murieron y entonces viene el revés. ¿Okay? El rico está en un lugar de tormento. Lázaro está en un lugar de consuelo. Y cuando el rico le dice, Señor, ¿qué hago aquí? Hey, tú recibiste tus bienes en vida. Lázaro recibió males. Hoy es consolado. ¿Okay? Entonces, creo que en esa historia podemos ver un ejemplo de esto. Un hombre arrogante. Sí, es rico, pero no solo se trata de su riqueza, sino su identidad, su seguridad estaba en su influencia y poder. No necesita a Dios. Su consuelo lo tuvo en vida, es todo lo que tendrá. Pero Lázaro, ignorado por todos, pero no por Dios. En su necesidad y quebranto, es un candidato para el reino. Cuando reconoce su necesidad. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos un ejemplo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, puede que haya personas que esto les incomode, pero es la verdad. Número 2, el segundo par, los que tienen hambre y el ay a los que son saciados. Dice el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Y luego el 25 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. ¿Quién es el que tiene hambre aquí? Bueno, evidentemente su condición de pobreza le ha llevado a tener hambre. Pero de la misma manera su condición de pobreza espiritual le ha llevado a reconocer que lo único que le puede saciar en esta vida es Dios. Que no hay nada en esta vida que le pueda proveer de verdadera satisfacción. Su esperanza y su confianza no está en el aquí y el ahora, porque sabe que nada puede saciarle
simplemente confía en Dios. Aquel que no tiene hambre es el que tiene su satisfacción en las cosas temporales del aquí y el ahora. Ahora, por favor, no me malentiendas. No quiere decir que no puedas disfrutar la vida. ¿Okay? Creo que los cristianos podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. De la misma manera que en el anterior, no quiere decir que Jesús está predicando como más adelante San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, una pobreza evangélica. ¿Okay? Decía San Francisco que se había casado con la señorita pobreza. No significa que ser pobre es equivalente a ser salvo. ¿Okay? Ni quiere decir que ser pobre es equivalente a ser espiritual. Para nada. Pero es cierto que aquellos que tienen hambre, aquellos que ponen su confianza en Dios, son aquellos que son saciados solamente por aquel que puede llenar sus almas. Pero aquellos que ponen su mirada en el aquí y el ahora, un día van a tener hambre. Porque todas las cosas en este mundo, todas las cosas, nada puede verdaderamente darnos satisfacción. Entonces dice un comentario, quiero leérselos. Dice de los creyentes, los discípulos, es posible que carezcan de bienes materiales, pero han confiado el cuidado de Dios en sus vidas. Saben que Dios velará por ellos y Él les dará satisfacción. Por eso la bendición de tener hambre es recibir de Dios lo que trasciende a cualquier carencia material. Eso es lo que significa aquí la bienaventuranza de tener hambre. Y sí, puede ser que siendo cristiano, literalmente pase momentos de escasez. Así que, ¿dónde tenemos nuestra confianza? Creo que hay otro eco en Lucas de esta bienaventuranza y hay. Jesús cuenta la historia de un hombre rico. De un hombre rico y necio aparte. Un hombre empresario que ha construido graneros porque tiene muchos bienes y entonces tiene tantos bienes que dice, ¿dónde los voy a almacenar? Voy a tener que derribar estos graneros y construir unos más grandes para guardar todo lo que he acumulado. Y entonces me voy a sentar y a disfrutar la vida. ¿Okay? Está saciado en el aquí y el ahora. Y Jesús le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Dice, así es aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Aquellos que están saciados en el aquí y en el ahora. Entonces, reconozcamos que vivimos en una cultura donde aparentar algo, tener influencia, es parte de una identidad falsa, una seguridad falsa. Jesús va directamente contra ello. Los que tienen hambre son los que reconocen que lo único que necesitan en esta vida es a Dios. Reconocen su pobreza y su quebranto y su pecado y su necesidad de un Salvador. Y tienen hambre de ser saciados solamente por este precioso Salvador. Luego están los que lloran y los que ríen. Dice el verso número 21, dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Pero también dice el verso 25, ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Aquí los que lloran son aquellos que reconocen su pecado y por eso lamentan su condición. Reconocen su necesidad de Dios y lloran. Lloran por su pecado, lloran por el pecado y el quebranto de este mundo. No permiten que el aquí y el ahora adormezca su mente, sino reconocen el dolor que existe en el mundo. Los que ríen el día de hoy son los que están saciados, porque son autosuficientes y arrogantes y no creen necesitar nada. Ahora, otra vez, no está diciendo la Biblia que reírte es pecado. ¿Okay? Está hablando en el contexto de una condición de un grupo de personas arrogantes, soberbias, autosuficientes,
y que reír implica la idea de considerar que ellos son su propio rey. Bueno, Jesús pronuncia un ay contra ellos. Y nuevamente creo que hay un eco en una historia en Lucas de esto. Pienso en la historia del fariseo y el publicano. Ambos van al templo a orar, pero el fariseo está orando consigo mismo, mientras que el publicano ora a Dios. El publicano se golpea el pecho y le dice a Dios: Señor, sé propicio a mi pecador. No quiere ni levantar la mirada, no se atreve a mirar a Dios. Simplemente está llorando su condición. Llora su necesidad, reconoce que está quebrantado. El fariseo, soberbio, orgulloso, ríe. Ríe al burlarse y decir: Dios, yo te doy gracias porque no hago esto, no hago esto, no hago esto, y definitivamente no soy como ese tonto publicano. Gracias, Dios, porque no soy como él. Se van los dos del templo y nos dice Lucas que uno se fue justificado a casa y el otro no. Ay de los que ríen, pero bienaventurados los que lloran y reconocen su necesidad. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para reconocer que este mundo necesita a Jesús. Y el último ay, dice el verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Bueno, esta es la bienaventuranza y el ay. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero el verso 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y creo que en esta bienaventuranza y hay lo que está tratando Jesús, porque hay un hilo aquí, ¿verdad? El que reconoce su condición y por lo tanto tiene hambre y llora, necesitado de Dios. Y por causa de seguir a Jesús y de seguir su reino, se ha vuelto una amenaza para los demás, para su estilo de vida, y por lo tanto lo enfrentan y lo confrontan porque no quieren nada de Dios, se burlan de él. Jesús dice: sé feliz y bienaventurado cuando esto suceda, porque no eres el único que está pasando por eso. Aquellos profetas que hablaron también de parte de Dios y confiaron en Dios y tenían su mirada no en el aquí y el ahora, sino en lo eterno, ellos también sufrieron persecución. Y tu galardón va a ser grande. Aunque hoy estás expuesto al sufrimiento y a la burla, esto es lo importante. No estás buscando agradar a los demás, estás agradándome a mí. Y eso es lo que realmente importa, a quién agradas. Pero por otro lado, Jesús lanza este juicio, ¿verdad? Con aquellos que su identidad está en agradar a los demás, en quedar bien con los demás, a expensas de una relación con Dios y de seguir este reino radical de Jesús. Porque dice: así también alababan a los falsos profetas. Los falsos profetas eran los que hablaban supuestamente de parte de Dios, pero en realidad solo hablaban lo que la gente quería escuchar para recibir algún beneficio de ellos. Entonces Jesús al final está poniendo estos dos caminos, ¿verdad? Esta es una descripción del reino de Dios. Es un reino completamente al revés. Aquí son bienaventurados, bendecidos y felices los que lloran, los que tienen hambre, los que son pobres y los que son perseguidos. En este mundo, ¿quiénes son los que el mundo valora y exalta? Los ricos, los influyentes, los arrogantes, los que no tienen hambre, los poderosos, los que están por encima de los demás. Eso es lo que el mundo valora, no lo que Dios valora. Su reino es completamente distinto a este mundo. Así que
Los ayes es una descripción de las personas que creen que están en la cima del mundo. Pero a los ojos de Dios solo hay dolor y lamento. Aquí Jesús está expresando un dolor de lo que les espera. Ay de ti, es un lamento, porque sabe el juicio que espera en el futuro. Aquellos que con un corazón no arrepentido rechazan el evangelio y rechazan al único que puede darles salvación, porque no quieren reconocer su pobreza espiritual. Pero Jesús le dice a aquellos no que están en la cima del mundo, aquellos que están completamente rotos y humillados, les dice: vengan, bienvenidos al reino, es de ustedes, pásenle, bienvenidos, vengan. Un reino completamente al revés. Honestamente, haciendo un examen el día de hoy, no tienes que contestar inmediatamente. Y no permitas que tu abogado personal salga diciendo: no, yo soy cristiano, Alex, a mí no me vengas aquí a ponerme a dudar de mi salvación. No permitas que tu abogado salga ahí a defenderte, ni yo lo debo permitir. Siendo honestos, pienso lo siguiente: quizás un grupo de los que estamos aquí tenemos un Jesús a nuestra medida, un Jesús cómodo de seguir. Un Jesús que nos encanta seguir porque, mira, no dice nada, es bien buena onda, no se mete conmigo. Cuando tengo problemas le puedo contar mis problemas, pero solo quiere que sea feliz. Algunos quizás tenemos a ese Jesús, y espero el día de hoy que te des cuenta que ese no es Jesús. Este es Jesús, llamándote, invitándote a ser parte de su reino. Pero para que seas parte de su reino necesitas ser un pobre, uno que llora, uno que reconoce su necesidad. Uno dispuesto a sufrir por causa del reino. Entonces, simplemente lo pongo ahí sobre la mesa. ¿A qué Jesús estás siguiendo? ¿A este Jesús o a tu propia versión? ¿Cómo va esa canción de Personal Jesus? ¿No? Teniendo tu Jesús personal a tu medida. Pienso otra cosa. Pienso en que quizás algunos aquí no se han dado cuenta que en realidad hay orgullo en sus corazones y autosuficiencia y soberbia. Y necesitan hoy escuchar estos ayes. No porque Jesús quiere asustarte, sino porque Jesús te está diciendo la verdad. Este camino de necedad, de definir el bien y el mal por mí mismo, de creerme autosuficiente y que no necesito a Dios, es un camino de destrucción que Dios no quiere que así termine tu camino. Por eso hay un lamento aquí. ¿Qué te recomienda Jesús? Que te arrepientas y escuches su llamado a venir a su reino y a ser su discípulo y dejar que Él transforme tu vida. Y pienso una tercera cosa. Quizás algunos de los que están aquí han reconocido a Jesús y están buscando caminar en su reino. Bueno, no es fácil caminar en su reino, pero escucha a Jesús diciendo: bienaventurados, bendecidos los que caminan de esta manera, reconociendo su necesidad de Dios, arrepentidos, llorando el pecado, hambrientos de justicia y de Dios, deseosos de seguirle aunque sea difícil, aunque se burle mi familia y aunque se burlen mis amigos del trabajo o mis compañeros en la escuela, porque pertenezco a su reino. He tenido el privilegio de ser llamado a seguir a Jesús el Rey. Y porque los valores de su reino son distintos a los valores de este mundo. Puedes escuchar el consuelo que da Jesús diciendo: bienaventurados, felices. Así que yo te invito a que reflexiones en qué grupo estás. Que sea Dios quien redarguya nuestros corazones esta noche y las decisiones que tengas que tomar
no las postergues. Y por favor, no permitas lo que sucede regularmente, ¿verdad? Que escuchamos un sermón, termina la reunión y se nos olvida, ¿verdad? Tenemos una memoria así. Guarda esto en tu corazón, guarda su palabra, ve a casa, medita en la semana en lo que has escuchado. Y permite que el verdadero Jesús y su reino radical nos confronte con esas maneras egoístas en las que nosotros queremos un Jesús a nuestra manera. Más bien escuchemos a Jesús como discípulos a sus pies. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Chóquenlas entonces. Puñito. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra y considerar tu camino, Señor. Considerarte a ti, Señor. Considerar a Jesús, nuestro Salvador, y sus palabras. Gracias, Señor, porque nos llamaste a ser parte de tu familia, Señor, estando rotos en tinieblas, quebrantados, Señor. Ayúdanos a mantenernos con hambre, Señor, mantenernos humildes, ahí en esa posición, reconociendo nuestra necesidad, Señor. Y gracias, Señor, porque quienes se humillan el día de hoy, Señor, tú un día los exaltarás en tu reino, Señor. Pero perdónanos, Señor, cuando el día de hoy queremos estar exaltados, Señor, y no nos damos cuenta las maneras tan torpes, Señor, y necias en las que somos arrogantes. Y nos olvidamos de cómo es tu reino, Señor, y del Rey al que estamos siguiendo. Señor, confróntanos. Y gracias, Señor, por ser tan bueno. Y ayúdanos, Señor, a anunciar estas buenas noticias y a vivirlas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.